buenas tardes. Hoy es viernes. Estamos en el Diván y la Luna transmitiendo en vivo en un programa, por supuesto, súper interesante, que me encanta que ya estén por acá. Y vamos a hablar de un tema complejo, un tema que valdría mucho la pena pensar y entender por qué sí, por qué no. La educación sexual de los niños, ¿responsabilidad del Estado o de los padres? Es un tema que en realidad, pues, vale la pena que pensemos y en el cual reflexionemos por lo que esto implica. Y para esto, hoy tenemos una invitada maravillosa. Está con nosotros la maestra María Teresa Albarrán Valenzuela. Ella es psicóloga egresada de la UAM Xochimilco. Es psicoanalista de los servicios consulares de la Embajada Americana. Tiene maestría en psicología clínica en la UNAM y tiene maestría en teoría psicoanalítica por el Centro de Investigación y Estudios Psicoanalíticos. Cursó teórico práctico de la clínica psicoanalítica en la institución Dr. Marcelo Pasternak en el Hospital San Rafael. Asistente en diversos seminarios de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y seminarios del espacio freudiano. Es psicóloga en el Departamento de Foniatría y Audiología del ISSSTE Hospital 20 de Noviembre, psicoanalista de niños en Centro Médico BIOS. Maestra de la maestría en diversas universidades como la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma del Estado de México, Centro Eleya, Universidad Humanitas, psicoanalista en Fundación Mexicana de Psicoanálisis y tiene consultorio privado con experiencia en más de 30 años. Así que bueno, tenemos una súper invitada. Yo estoy muy agradecida, Tere, que hayas querido venir acá a platicar de este tema tan interesante. Bienvenida al Diván y la Luna, ¿cómo estás? Gracias, Olga, te lo agradezco, yo a ti. Para mí también es muy lindo, muy padre que me hayas invitado y yo muy encantada vine para dar esta pequeña plática. Súper interesante y súper valiosa con un tema tan importante, Tere, porque pues al final del día si pensamos en los niños, estamos pensando en nuestra sociedad, estamos pensando en lo que nos vamos a convertir como sociedad, ¿no? En el futuro, claro, el futuro de México y del mundo, ¿no? Exacto, exacto. En un momento que además resulta tan complejo, ¿verdad? Porque nos hemos ido encontrando con situaciones de familia, pues complicadas, ¿no, Tere? Pues mira, sobre todo porque un hecho real es que se ha sexualizado, hipersexualizado a los niños actualmente. Sí. Están expuestos a muchísimos estímulos, no solo de video, sino de audio y de muchísimas pláticas y cosas. Participan de muchos saberes que no tendrían por qué conocer en este momento. Antes como que era más velado y ahorita, digamos, está viendo como un boom porque las niñas chiquititas de 12 y 11 años modelen semidesnudas. También hay este fenómeno en las escuelas de que las niñas mandan fotos semidesnudas y están hipersexualizados. Entonces, ¿qué tanta madurez tienen para conocer una serie de cosas o manejarlas, sobre todo integrarlas a su vida y a su desarrollo, ¿no? Este tema del que hablas, Tere, es un tema súper complejo porque me parece que tenemos, pues sí, justo eso, ¿no? Una confusión terrible entre si eso es bueno, es malo, o si el estarlos dejando como no tan en contacto con estas situaciones sería algo como represión, ¿no? Digamos. Y me parece que sí es como muy interesante. ¿Cómo podemos ir pensando por qué no están listos? ¿Por qué les haría mal? ¿Por qué no sería una buena idea? Yo no creo que no es ni bueno ni malo, sino que todo tiene sus bemoles, no todo es todo o nada, sino sus matices. Y yo esta inquietud la tengo porque hubo una propuesta en Nuevo León, una propuesta de ley por parte de Gobernación, de Olga Sánchez Cordero y Gobernación, de que los padres deberían de hacerse a un lado de la educación de los hijos y más bien incluir al Estado, que el Estado se haga cargo de la educación de los hijos. Hubo como varios intentos de esta licenciada Olga Sánchez Cordero, en donde primero pide el consentimiento de los padres, pero rechaza el de la escuela. Por ejemplo, dice, si la institución se opone, no nos importa para todos los niños, pero con el consentimiento de los padres. Pero luego
los padres, bueno, la reacción no se hace esperar, y entonces los padres empiezan a hablar de que yo lo tengo, es mi hijo y yo lo educo, yo lo mantengo, ¿no? O otros padres que dicen que se quiere normalizar la pedofilia, otros padres, con mis hijos no te metas, que fue una consigna como muy sonada entre los padres. Sí, claro. O los profesores, ¿no? Que dicen que los profesores pervertidos pueden aprovechar la oportunidad para abusar de sus hijos, o que el Estado esté fuera de esos temas. Y más allá de eso, hay una declaración del artículo 26 de Derechos Humanos que contraviene a esta disposición de gobernación, que dice que los padres tienen el derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, ¿no? Claro. Cuando los padres se oponen con esta reacción tan violenta, Olga Sánchez Cordero es todavía más empática y dice, pues a pesar de los padres y sin su consentimiento, todos los niños en escuelas religiosas o no, que estén de acuerdo o no, van a recibir este tipo de educación. El problema es que ella no habla tanto de como educación sexual, sino de lo que habla es de temas ideológicos que tienen que ver más con la diversidad, con la inclusión o exclusión, con la ideología de género. A ella le interesa como imbuir eso en los niños, y desde esta idea de que las niñas pueden usar pantalón y los niños falda. Y entonces, bueno, los padres rescatan esta cuestión que se llama el PIN parental, en donde dicen que ellos deciden los conocimientos que sus hijos adquieren o no. Pero Olga les contesta, pues esto vulnera los derechos de los niños y los adolescentes, ¿no? Entonces, sí es un asunto a debatir. Totalmente. En donde, digamos, sí, definitivamente, porque ella quiere impartir esto a todos los niños, estén o no de acuerdo los padres, estén o no de acuerdo las escuelas. Entonces, yo me preguntaba, bueno, ¿es esto una iniciativa justa? ¿Es correcta? ¿A quién beneficia? ¿Cuáles son sus metas o qué persigue? ¿Y cuáles pueden ser sus efectos a futuro? Como tú decías, son la generación del futuro, ¿no? Claro. Y yo divido mi plática esta en dos partes. La primera es psicoanalítica, un poquito basada básicamente en Freud y un poquitito de Lacan. Y luego la segunda parte, que es la parte social, más que psicológica, la parte social, me voy a referir a un autor que es Foucault, Michel Foucault, que fue un historiador y fue un filósofo muy actual de la época de ahora, ¿no? Sí. Un pensador que sobre todo escribe sobre el poder y la subjetividad. Entonces, empezando un poco la primera parte de la plática, digamos, ¿se puede educar la sexualidad? Esa fue una pregunta que se hizo en el psicoanálisis, sobre todo cuando empezó el análisis con niños. Un poco había la confusión de qué quería decir psicoanalizar a un niño, si el niño era un paciente de pleno derecho, si de veras tenía como una subjetividad, un inconsciente en donde pudiera realizar un análisis, o se tenía que reducir a algo educativo, pedagógico. Exacto. Sí, como entonces, pensando en el niño con menos capacidades, ¿no? Exacto, como el niño ideológico, o sea, un concepto ideológico de que el niño es inferior, o el niño no tiene el criterio, o el niño no tiene un inconsciente, y entonces es incapaz de ser analizado. Entonces, bueno, Freud habla de algo que se llama la pulsión, y la pulsión y el instinto no es lo mismo. Lo instintivo tiene que ver con lo natural, pero la pulsión es algo que nos hace pensar que la sexualidad no es lo mismo que la genitalidad. La pulsión es algo como intermedio entre lo psíquico y lo biológico. ¿Qué quiere decir? Que el instinto animal no existe como tal en el humano, porque el humano se hace humano en relación con el otro y se sexualiza en relación con el otro, y se sexualiza sobre todo en un mal lugar, porque es un lugar donde no puede ejercer la sexualidad. Está de entrada marcado por una prohibición de ejercer la sexualidad con sus padres, ¿no? O con sus hermanos. Entonces, lo que dice Freud es que la pulsión no es educable. O sea, esto no se puede educar. Por ejemplo, se puede desviar hacia ciertos destinos. Hay destinos de la pulsión o destinos de la pulsión sexual o de vida. Por ejemplo, un adolescente que tiene conducta antisocial y que le tira
las heces de su perro al vecino que le cae mal, a su terraza, ¿no? Entonces, cuando llueve se hace un batidero y el vecino se enoja muchísimo, pero entonces en el análisis él sigue hablando y cambia y dice, bueno, pintura vegetal. Entonces le echa gotas de pintura vegetal que hacen un arcoíris maravilloso en la terraza del vecino, ¿no? Sí, sí. Sigue avanzando su análisis y después decide que él quiere pintar. Entonces hizo un pasaje de la pulsión directa, vamos a decir, de las heces directas a la sublimar, como dice Freud, sublimación de la pulsión hacia la pintura. Entonces, digamos, es como el destino que esa pulsión o ese instinto humano va a direccionarse, por ejemplo, ¿no? El psicoanálisis no es educación y Ana Freud, que fue la misma hija de Freud, pues lo trató de hacer una mezcla entre psicoanálisis y educación y finalmente ese intento de fusión fue algo fallido. Y hubo en los inicios del psicoanálisis con niños intentos de aplicar el psicoanálisis a la educación. Por ejemplo, no sé si se acuerdan de un proyecto que se llamaba Summerhill, de una escuela en donde la libertad absoluta, tanto de la sexualidad como de la agresión, era como el eje, ¿no? Sí. No había reglas, tú podías entrar a clases o no, y finalmente podías obedecer al maestro o no, hacer las tareas o no, etcétera. Y lo que salió de ese experimento fue que salieron muchos niños psicópatas con conductas psicopáticas y suicidas. O sea, vamos a decir, ¿qué quiere decir? Que el poder o el gobierno o las leyes o los límites son necesarios para la estructuración de todos, de todo el sujeto. Entonces, hay un caso de un analista que se llama Hugh Hellmuth, que su hermana tuvo un hijo, pero su hermana se murió de cáncer y le delega a esta mujer soltera un hijo para que lo eduque. Entonces lo educa con las bases del psicoanálisis porque ella estudiaba con Freud. Educa a este adolescente y el adolescente se vuelve ingobernable, insoportable. A los 17 años ya no lo aguanta y lo interna en un lugar para jóvenes. Entonces él se escapa del internado, este niño, a los 18, va de regreso a casa de la tía y un día trata de entrar rompiendo una ventana. La tía es a altas horas de la noche, se asusta y se espanta, trata de expresar un grito. Y este sobrino lo que hace es, tratando de ahogar el grito, la ahoga a ella y la mata. ¿Qué quiere decir esto? ¿Será esto porque la fusión entre psicoanálisis y educación es algo fallido? No se trata de la libertad absoluta. El proyecto de la educación es dirigir, imponer, normativizar, enseñar, aleccionar. Y el psicoanálisis lo que promueve es una escucha y una devolución al paciente de su inconsciente, ¿no? Del inconsciente que se manifiesta. Entonces la pregunta es, con lo que esta propuesta de Olga Sánchez Cordero es, ¿tiene el niño derecho a saberlo todo? El niño es un sujeto en construcción, está construyendo su mundo interno, sus fantasías, su subjetividad, ¿no? Y él va elaborando preguntas. El niño hace fantasías sexuales infantiles, teorías sexuales infantiles, ¿no? El niño es un pequeño filósofo que se pregunta dos cosas muy importantes. ¿De dónde vengo? ¿Qué es la sexualidad? ¿Y a dónde voy? ¿Qué es la muerte? ¿Sí? Y elabora sus teorías. Aunque tú le corrijas y le digas, no, así no nacen los niños, él va a seguir generando estas teorías porque le dan seguridad para estructurar estas preguntas que no tienen respuesta ni aún para el adulto, porque la sexualidad es muy compleja y la muerte, nadie sabemos a dónde vamos. La verdad, por más filosofías, religiones que haya, no hay una respuesta unívoca sobre a dónde vamos o qué es la muerte. Entonces, bueno, Winnicott, que es un psicoanalista inglés, dice, el niño tiene que saber las cosas, pero dosificadamente. El mundo en pequeñas dosis, dosificar la información, ¿no? ¿De acuerdo a qué? Al nivel de desarrollo de cada niño. ¿Qué preguntas? ¿En qué trabajo está? ¿En qué trabajo de preguntas está? No hay por qué darle todo, porque tal vez ni lo entienda, ni lo pueda aprovechar. Entonces, la orientación
tiene que estar también orientada a que el niño se cuide a sí mismo, cuide su cuerpo, cuide al otro y sobre todo se cuide de los abusos, ¿no? Yo creo. Entonces, no se nace siendo hombre o mujer porque la sexualidad es una conquista. Lo que Freud dice es que es todo un proceso que se llama identificación y que pasamos a través del Edipo. La identidad sexual se adquiere a través de una identificación que se llama resolutiva. ¿Resolutiva de qué? De la identidad sexuada. O sea, nadie nace siendo hombre o mujer, es una adquisición. Aunque biológicamente somos un cuerpo hombre o mujer, finalmente eso es una conquista. Entonces, por ejemplo, si renunciáramos a nuestra envoltura corporal, lo que podemos ver es que lo que destaca es que somos una especie marcada por dos géneros, masculino y femenino, que están basados en el cuerpo, basados en la corporeidad. Entonces el cuerpo está anclado en la sexuación, ¿no? Eso salta a la vista. Pero masculino y femenino, cuando hablamos de eso ya es más complejo, ¿no crees, Olga? Claro, totalmente, totalmente. Es opaco. O sea, ¿por qué? Porque estamos hablando de aspectos culturales o ideológicos de acuerdo a cada cultura y a cada grupo. Claro, y es un tema ya más subjetivo, ¿no, Tere? Más subjetivo, claro. Aunque todo ser humano nace de padre y madre, biológicamente, padre y madre son funciones, no son el padre y madre biológico. Puede un abuelo funcionar como un padre o una abuela funcionar como madre y ejercen o no estas funciones, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esta vacilación en las identificaciones se puede ver claramente en la psicopatología. Cuando hablamos de histeria, de neurosis, de perversión o de psicosis, ahí se ve la vacilación que hay en el sexo, en el género, ¿no? O sea, nadie es de una vez y para siempre hombre o mujer. Hay, por ejemplo, nosotros podríamos pensar en una histérica que tiene una identificación bisexual, por ejemplo, claro, en donde lo que quiere decir es que puede tener síntomas en donde una mano en un ataque que le da, una mano está arrancando la ropa y la otra lo trata de detener, como si ella fuera hombre y mujer, ¿sí? Todos nacemos de una identificación bisexual, pero una de esas se reprime y es la que se mantiene en el inconsciente. Y entonces esa parte que está reprimida es la que surge en lo que llamó Freud las formaciones del inconsciente, que son los sueños, los síntomas, los lapsus, etcétera, ¿no? Ajá. Entonces, cuando nos referimos a lo social, los códigos masculino y femenino se complejizan porque tiene que ver con una estructura de parentesco en la sociedad, con convenciones, ¿no? O sea, no está, digamos, ser muy masculino es diferente en una sociedad que en otra, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Incluso lo podemos ver en los, digamos, en los lugares que no están tan cercanos a las ciudades, ¿no, Tere? Como vamos viendo que se vive y se piensa de diferente lugar los roles que tendría que tener papá o los roles que tendría que tener mamá en la familia, ¿no? Claro, claro, pero a lo social como que le urge fijar a cualquier precio lo masculino y lo femenino, le urge fijarlo con roles, con modas, con actividades profesionales, con vestimenta. Ahora, Tere, ¿tú ¿sí? pensarías que esta necesidad social de poder como tener claridad en eso tiene que ver, por ejemplo, con que pues no aguantamos muy bien la incertidumbre, no nos va muy bien no saber quién es quién, o sea, como para poderle dar definición en un sentido más concreto, o a qué crees que se deba eso? Que se deba esta ambigüedad, vamos a decir, todos la sufrimos, porque aunque yo sé que soy mujer, puedo soñar que soy un hombre, por ejemplo, o puedo tener un lapsus y hablarme como si fuera un hombre. O sea, el inconsciente siempre surge como ese deseo de ser todo, porque hombre y mujer es la completud, es la idea platónica de un hombre y una mujer que se juntan dos medias bolas en una bola completa y no nos falta nada. Exacto. Cuando en realidad no es que nos falte el otro sexo, pero es complementario de nuestro sexo. Y además, las identificaciones sexuales son múltiples, o sea,
Porque un hombre puede sentirse que está viviendo en un cuerpo equivocado, por ejemplo, Claro. o porque un hombre quiere vestirse como mujer, pero quiere conservar su órgano. Entonces, son cosas complejas. La sexualidad es muy compleja porque tiene que ver con el edipo, que no lo vamos a contar ahorita, con las identificaciones edípicas, cómo cursaron, y con la identidad que se adquiere realmente, que no se puede cambiar, aunque no sea fija, está presente en el inconsciente, pero finalmente es más móvil de lo que lo social quiere fijar los roles y funciones, ¿no? Claro. Entonces, el inconsciente es el que pone a prueba estas identidades masculino y femenino, ¿no? Como decía, siempre reaparece en las informaciones del inconsciente. Y entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un individuo, estamos hablando de algo falso, porque el individuo no es individual, está dividido por el sexo, está dividido por la sexualidad, ¿no? Y la verdad es que o somos uno o somos el otro, no se puede ser hombre y mujer a la vez. Y la biología de alguna manera nos determina, como dirá Freud, pero no totalmente. Entonces, hay una bisexualidad psíquica. ¿Cómo entendemos esa bisexualidad psíquica? Freud se basa en las teorías de Fliess, un poco las toma de Fliess, pero él lo que dice es crear su propia teoría en donde dice que el inconsciente tiene un núcleo reprimido en el que cada ser humano tiene una parte que surge y que pertenece al sexo opuesto. Surge en las formaciones del inconsciente. Hasta aquí con la teoría, porque yo lo que quiero es empezar a formular como un repaso pequeño y unas conclusiones. No se puede educar la vida sexual, se puede dirigir, pero no educar, se puede orientar, se puede informar, pero no se puede educar. El hombre nace bisexual por naturaleza, pero la identidad sexual es una conquista. La bisexualidad que surge, como decíamos, en las formaciones del inconsciente. El niño es un investigador nato. Entonces, yo creo que esta información dosificada que propone Winnicott sería bueno hacer como grupos de niños para trabajar en base a en qué preguntas están, qué cuestiones tienen que quieren saber, y de acuerdo a su nivel de formación subjetiva poder dar esta información dosificada, creando conciencia para que puedan defenderse a sí mismos, cuidar su cuerpo y defenderse de posibles abusos. Esto es como la conclusión que yo tengo desde el punto de vista psicológico. No sé si quiera comentar algo, Olga, o le entro al Quisiera también aprovechar para saludar a quienes nos hacen favor de acompañar. Por aquí está Ana Mata, que me dice, se escucha un poco lejos la ponente, vamos a intentar que se escuche un poco mejor. A Maro Rosal, que nos manda saludos, muchísimas gracias. A Rocío Pereira, que nos dice, Tere, un gusto verte, recibe un gran abrazo. A Lore Lum, buenas tardes. Maribel Rueda, muy buen tema. Y creo que es muy interesante esto que nos dices, porque nos ayuda como para ir entendiendo por qué tendríamos que pensar en un ser humano como bisexual, ¿no? Digamos, psíquicamente hablando, por supuesto. Y cómo esto se empieza a poner digamos, en conflicto a lo mejor, ¿no? Como bien le pasó a Freud al estar hablando de la sexualidad, ¿no? De la sexualidad infantil. ¿Cómo resulta a veces difícil, Tere, me parece, poder pensar que el ser humano pueda ser bisexual psíquicamente? ¿Cómo resulta difícil entender que esto es algo con lo que el ser humano nace, ¿no? Que es algo constitucional y no es algo necesariamente biológico, ¿no? Se está oyendo por ahí un poquito extraño, como que se está duplicando el audio. Pero bueno, no sé si tú me estás escuchando bien, Teresi. A ver, Olga, ahorita ya no te escuché. ¿Me escuchas a mí? Sí, ya te escucho bien. Ok, ¿ya me oyes mejor? A ver, espero que ya el audio esté mejor. Estoy hablando más cerca de la bocina. O acércatelo totalmente para escucharnos bien. Sí, adelante. Me parece que sí mejoró un poco. Yo lo tengo aquí pegado al micrófono. Por favor, déjennos saber si sí mejora el audio, porque bueno, pues va a ser de gran ayuda, ¿no? Muchas gracias, Ana, por dejarnos ver que estaba un poco mal el audio. Gracias. Para pues poder darle acción, ¿no? Seguimiento a eso. Así es. Bueno, entonces, dentro de lo social,
nosotros vamos a hablar de un poquito de teoría sobre Michel Foucault, que fue un historiador y filósofo del siglo XX, y él hace varios escritos sobre subjetividad y poder. Él escribe sobre el poder y dice que la subjetividad y el poder están relacionados. El poder se ejerce, no se posee, se ejerce. Es una función, vamos a decir. Y todos los humanos siempre nos estamos relacionando en relaciones de poder. Ay. Está congelada tu imagen, pero tu audio va bien, me parece. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, no importa. Bueno, ¿se oye bien el audio? Lo importante es el audio. Sí. El poder también está relacionado con el saber. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y la política, dice, es cómo aplico este poder al otro. ¿Se puede aplicar éticamente o no? ¿Sí? Uh-huh. Entonces, yo me preguntaba cuáles son las intenciones del gobierno de abarcar la educación sexual sustituyendo a los padres, ¿no? Esa parte me parece súper importante, Tere, porque al final del día no es un trabajo cualquiera, ¿no? Si bien es cierto, están todas estas preguntas que salen a la luz, ¿no? Como poder preguntarnos quién podría ser un mejor educador, qué pasaría con un profesor si lo hace, si no, con un pederasta, con la perversión, ¿no? Que por supuesto están ahí, pero me parece que también sería muy valioso decir, bueno, sí, pero el Estado, ¿quién es, digamos, en términos de confianza para educar, ¿no? Exacto. ¿O qué intenciones tiene para querer abarcar esto? Porque finalmente es el dominio de los niños, porque finalmente Foucault dice que todo dominio es poder, pero no todo poder es dominio. Y entonces, por ejemplo, el carcelero y su encarcelado es poder y es dominio. La madre y su hijo es una relación de poder, pero no tanto de dominio. Exacto. Entonces, finalmente hay relaciones de poder positivas, hay dependencias positivas, como la relación materna con su hijo, ¿no? Claro. ¿Dónde se ejerce el poder, dice Foucault, en el cuerpo? ¿Sí? El cuerpo es el receptor de todo lo público y lo privado. Uh-huh. Cuando Foucault escribe la historia de la locura, dice que el loco en el siglo XVIII no era objeto de estudio, sino que era alguien poderoso porque tenía un saber especial que nadie más tenía. Uh-huh. Entonces no lo encerraban, lo dejaban libre y él andaba por las calles diciendo locuras. Sí, sí. Pero cuando entra el deseo de conocerlo, lo encierran y el médico surge a partir de esta historia de la locura, la medicina, y de la pregunta sobre el psiquismo y la medicina hace sufrir al loco, vamos a decir. Uh-huh. Y entonces lo que dice Foucault es que desde Platón siempre hay filósofos que se preguntan por el cuerpo, se pregunta por el alma, uh-huh. Y el alma no existe, pero hay miles de teorías sobre el alma y muy pocos se preguntan sobre el cuerpo. Entonces él hace toda una teoría basada en el poder y el cuerpo. Y entonces estudia a los marginados, estudia a las prostitutas, los hechiceros que eran quemadas, las hechiceras en la hoguera, los libertinos, los locos y los encerrados del siglo XVIII. Y dice que hasta había una máquina para tratar de evitar que los adolescentes se masturbaran. Porque, ¿por qué les amenaza tanto el deseo y el cuerpo deseante? Sí. Esa es la pregunta. ¿Por qué esa necesidad de domesticarlo? Y claro. Si nosotros pensamos en el caso Schreber, que sí, Freud trabaja, ¿verdad? No, bueno, el padre, ¿no? Una historia verdaderamente escalofriante, ¿no? Sí. De que, por ejemplo, el padre trata de dominar a sus hijos sí. Y trata de dominarlos el cuerpo, no quiere que tengan ningún deseo sexual. Claro. Porque el cuerpo es igual a deseo. Entonces, si estamos hablando del cuerpo de los niños, ¿sí? Es decir, se ha establecido desde hace mucho un control y una vigilancia y una persecución sobre la sexualidad del niño, uh-huh. De los médicos, de los educadores, de los pedagogos, ¿no?
porque el niño es un elemento que está entre los padres y el Estado. Entonces, ¿con qué se relaciona esto con el poder? Si el poder está relacionado con el saber, educar a los niños sexualmente y que el Estado se haga cargo, digo, nos hace pensar cuál es la intención, ¿no? Claro, y es una pregunta súper interesante porque al final del día, pues sí puede transformar a una nación. Claro, claro, para fines del Estado. Porque una Exacto. cosa es educar la sexualidad para beneficio del sujeto y otra cosa es educar para fines del Estado, en bien del Estado, ¿no? Lo que Claro, dice Foucault es que la explotación económica e ideológica se ha hecho de la erotización. claro. Entonces, hay un control individual de las personas a través de la escuela y de otras instituciones, ¿no? Que el niño tenga una caligrafía impecable, hay normas de conducta y de comportamiento, hay normas de conducta sexual, hay normas de conducta en la violencia también, ¿no? El control de la vida de la población. Y si esto se aplica positivamente, pues hay cosas que sí sirven, por ejemplo, campañas de vacunación o campañas de control natal en algunos casos, Y que en ¿no? realidad serían las cosas también que podemos hablar del cuidado, ¿no? Del Sí, bienestar para la sociedad, donde haya un crecimiento, donde haya una mejor calidad de vida, que se traduce en una salud emocional, ¿no? exacto. Digo, si es en bien del individuo, pero si es en bien del Estado, es como para dudarse, ¿no? Pues es Por exacto, ejemplo, es como la para poderse libertad en el preguntar siglo cuál es el XVIII objetivo, ¿no? estaba totalmente restringida. Perdón. No sé si Sí, me sí. oíste, sí. Perdón, Olga, No, no, adelante. estaba totalmente restringida porque se decía qué se debe o no hacer, ¿no? Esto, vamos a decir, el nazismo es el extremo del biopoder. O sea, el nazismo es un movimiento marcador de cuerpos en donde el Estado era dueño de los cuerpos y su destino, y en donde la marca avergüenza, porque es una pérdida de la dignidad. Pero hay puntos positivos del biopoder, no todo es negativo, como decíamos, ¿no? Que la gente asuma un dominio en bien de la colectividad, en bien del sujeto, en bien de la persona, pero no en bien del Estado. A esto le llama microfísica del poder, pero dice Foucault que siempre que hay un poder hay una resistencia. Si no hay resistencia, entonces sufres el poder, ¿sí? Claro. Y como conclusiones en esta digamos, plática para poder después dar pie a que comenten los que están escuchando, digamos, como conclusión o resumen, el poder se ejerce en el cuerpo aleccionado, sometido, dócil y confundido. Si a los niños se les da esta información de esa manera, van a generar sujetos confundidos en su identidad sexual, y esto va a repercutir necesariamente sobre la formación de la familia, ¿no? Y entonces atenta contra la unión familiar, ¿no? Claro. Someter a través de la educación sexual afectará el futuro de los niños. Finalmente, la libertad es responsabilidad y no hay responsabilidad sin libertad, ¿no? Y si nosotros hablamos de un Estado totalitario, un extremo, finalmente el Estado totalitario te rompe las piernas para darte las muletas, o sea, te crea una necesidad para después controlarte y dominarte, Claro. ¿no? No es lo mismo educar que escolarizar. Si nosotros pensamos en una educación de acompañamiento, en donde se respeten las capacidades, en donde se aprenda con acciones, estamos generando sujetos independientes. Si nosotros hablamos de disciplinar, someter, obedecer y pasividad, estamos hablando de sujetos dependientes. Entonces, ¿qué quiere el Estado? ¿Quiere sujetos pensantes o sujetos dependientes? Porque la escolarización te dice qué tienes que pensar. Y en el aprendizaje activo es ayudarte a pensar y sacar tus propias conclusiones, ¿no? Y Claro. utilizar de manera útil el tiempo.
Entonces, si a mí me preguntas, ¿estás o no de acuerdo de que el Estado se haga cargo de la educación sexual de los niños? Yo te diría que no de esa manera. O sea, a pesar y por sobre los padres, no. A pesar y por arriba de las instituciones educativas, no. Claro. Sino un programa conveniente y convenido con autorización de los padres de acuerdo al nivel de desarrollo por población infantil, respetando los niveles de madurez, dosificado, como diría Winnicott, ¿no? Claro. Y enfocado a la reflexión, al cuidado, al respeto, a la defensa de un lugar propio y a la integridad física, básicamente, ¿no? Ahora, digo, yo creo que las escuchas pueden decir su opinión, qué piensan. Claro, por acá tenemos muy buen trabajo de la ponente Tere, Daniel Gobea, muchas gracias. Y justo eso, ¿no? Creo que algo muy valioso es cómo se está pensando socialmente, que nos ayudaran a saber, a conocer, ¿no? Sus puntos de vista, porque finalmente, pues sí, hablamos de un tema complejo y justo, pues nos ayudas como a poderlo pensar desde otros lugares, a lo mejor con una idea que no se había dejado del todo clara, que puede ser, bueno, y qué sí, qué no, ¿no? ¿Por qué podría Claro. ser una buena o una mala idea? Y no solamente descartarla, digamos, porque estemos a favor o no del actual gobierno, sino que también podamos ser más reflexivos. Justo esto que decías, ¿no? La importancia de no dejar algo solamente como un deber ser o como seguir una corriente que al final en eso podríamos terminar, ¿no? Si no hay una posibilidad de reflexión, si no hay una posibilidad, pues de de elaboración. Claro, claro. Y qué valioso, ¿no? Qué valioso poder pensar en eso. Nos dice Daniel, ¿hay algo que se pueda leer, Tere? ¿Y qué bibliografía nos recomienda? Bueno, por parte de Foucault, Microfísica del poder, y bueno, Historia de la sexualidad, pero el primer libro es bastante denso. Yo les recomendaría el segundo y el tercero, pero el primero está muy denso. Sí. De todas maneras, bueno, si quieren leer los 3 libros, ahí está, ¿no? De Foucault, por ejemplo. Historia de la locura también. Claro. ¿No? Foucault es muy interesante y tiene un libro maravilloso que se llama La verdad y las formas jurídicas. Es excelente. Yo creo que para alguien que empieza a leer Foucault, ese es un libro de inicio excelente. Ok. ¿Sí? Ok. Es un teórico maravilloso, la verdad. Les vamos a ir poniendo aquí en el panel, ¿no? La información. Jennifer Ramírez, muchísimas gracias por acompañarnos. Cuéntenos un poco, ¿cuál es su opinión? ¿Qué piensan o qué habían pensado? A lo mejor ayudar a entender si esto ayuda a cambiar un poco la postura, o más que cambiarla de estar a favor, contra, sino como por poder decir, mira, yo ahora me doy cuenta de tal cosa o yo considero tal cosa importante, pues nos sería de muchísima ayuda conocer su opinión, ¿no? Y vamos, o sea, es también muy interesante como poder pensar en algo que no es algo nuevo, ¿no? O sea, como ya hay pues bastante información al respecto y cómo, digamos, no es un tema que sale ahora a la luz y que a partir de ahí, digamos, pues la decisión se tendría que tomar por si está uno a favor o en contra, ¿no? Nada más, sino poder reflexionar en todo esto que nos dices, Tere. Sí, digo, sí reflexionar, pero yo creo que sí, como decía Foucault, cuando hay poder hay resistencia, ¿no? Sí. Poder no resistir a ciertas iniciativas gubernamentales que no le convienen a la población o a la familia o a los niños, ¿no? Para empezar. Y al final del día a todos. Sí, claro. Hay un video que te mandé de unas de las que concentra un poco la queja de los padres. Sí. Tengo un video muy bueno que le hablan a Olga Sánchez Cordero muy, muy fuerte, pero yo creo que pone los puntos claros, ¿no? Es un padre de familia que yo me imagino que es abogado porque habla como abogado. Sí, pero sí. Si quieren el video, lo tiene Olga. Sí, se los pongo también en la liga del programa, ¿no? Y es justo esto, ¿no? Como pensar, oye, ¿y dónde están los derechos humanos? ¿Y dónde está todo esto que se está brincando al querer proponer algo como esto, ¿no? A mí me parece... La ley. Exacto. La ley está brincando, o sea. Sí, exacto. O sea, la ley a modo que eso sería como una postura perversa.
porque el sujeto no es la ley, la representa. O sea, Olga Sánchez Cordero está sometida a la ley como estamos sometidos todos, no por ser la que detenta la ley puede aplicarla a su modo, ¿no? Claro, claro, ¿no? Y eso es justo lo que, pues, digamos, sostiene, contiene o ayuda a la sociedad, ¿no? Jennifer nos dice, saludos a la doctora Tere, me parece que justo en eso de la libertad conlleva una responsabilidad. Muchos quieren justo no tener la responsabilidad de orientar sexualmente a sus hijos y dejarle eso al gobierno sin ponerse a pensar que quizá eso sea para un ejercicio del poder condominio. Definitivamente, ¿no? Exacto, sí, sí lo creo. Yo creo que es una responsabilidad, pero no todas las familias están preparadas para, digamos, tener esa responsabilidad tampoco. Por eso no lo veo tan mal que el gobierno se haga cargo de una parte de la educación sexual, pero con límites, acotado, bajo una estructura legal y con beneficio para los niños y las familias, no a beneficio del Estado. Yo creo que esa es la clave fundamental, Tere. O sea, es necesario pensar y priorizar a los niños, a la familia y al final al Estado. Exacto. Y no al revés, ¿no? Acotado, limitado, claro, para que el poder se vuelva un biopoder positivo, no aplastante, ¿no? Claro, claro, por supuesto, por supuesto. La propia historia nos platica o nos deja ver cómo no funciona muy bien si se hace desde ese lugar, ¿no? María Elena García, la educación sexual debe empezar desde que nace el bebé. Y bueno, no sé si es educación sexual o formación subjetiva. Claro, yo sí creo, bueno, que la madre le enseña al niño higiene o que le enseña a no tocarse en público. Esas cosas, claro, que le competen a la madre, pero no todas las madres están preparadas en ciertos niveles económicos o sociales para dar eso a sus hijos, ¿no? Es cierto. O sea, Sí, eso es cierto. Y eso también es un punto, pues, súper interesante, ¿no? pues yo, educación sexual a los padres, yo creo que una orientación a los padres de cómo informar a sus hijos sería mucho más valioso que agarrar a los niños y informarles de cosas que no están preparados para saber, ¿no? Claro, claro. ¿Qué te imaginas tú que podría, digamos, derivar, ¿no? Poner al alcance de los hijos algo que no están justo preparados para saber, ¿no? Pues yo creo que niñitos confundidos, pensando que pueden ser niños si son niñas desde chiquititos, o que pueden usar falda los niños y las niñas, pantalón, bueno, las niñas usan pantalón, pero pantalón de hombres. Yo creo que son como mensajes confusos, y al confundir a los niños, yo creo que no creces con claridad. No sé qué tanto efecto pueda tener eso sobre el psiquismo de los niños, porque realmente la sexualidad se aprende en la casa. Las prohibiciones se adquieren o no en la casa, ¿no? Pero sí creo que no ayuda una confusión inoculada a los niños a una temprana edad, ¿no? De demasiada información. María Elena nos aclara, ¿no? Llamando a los órganos sexuales por su nombre, ¿no? A eso se refiere con la educación sexual, debe empezar desde que nace el bebé. Pues sí, la madre tiene que ir nombrando, ¿no? Sí, yo tengo una amiga que con su hija cuando era chiquita me parece muy atinado esto, que la niña le decía mi colita, y le decía no, se dice vagina. Decía, ay mamá, tú la llamarás como quieras, pero para mí es mi colita. O sea, los niños, hermoso por más ejemplo, teorías sexuales infantiles que tengan, se las desmentimos y la van a seguir sosteniendo, ¿no? Claro. Digo, pero claro, yo creo que nombrar las cosas por su nombre es fundamental, ¿no? Claro. Jennifer nos dice, ¿qué hay de estos padres qué hay de estos padres que a los niños muy pequeños les permiten esta transformación o transición a otro género? ¿Cómo podríamos pensarlo? Eso es una tontería absoluta, porque el niño de entrada, como dice Freud, es bisexual. Entonces, por ejemplo, el caso Juanito, digo, para los psicólogos que han leído los casos de Freud, Juanito era un poquito bisexual y se veía en sus afirmaciones, ¿no? A veces estaba enamorado de un niño que era su amigo, que era Fritz. Entonces, esas emociones pulsionales
diferentes de hombre y de mujer surgen en la primera infancia y no por eso el niño está mal, no ha transitado por el Edipo y no ha hecho una asunción de la sexualidad infantil que finalmente va a tener un segundo chance en la adolescencia. Entonces creo que es un contrasentido, una idiotez, permitir que los niños ya se vayan enfocando hacia operarse cuando ni siquiera es enloquecerlos, yo creo. Eso sí, no me parece para Porque nada es muy correcto. temprano, ¿no, Tere? Claro. O sea, si un sujeto decide operarse en primeras, esa operación tiene que ser coordinada con un análisis previo para que no sea muy traumática la pérdida de un órgano, porque finalmente es una pérdida. Entonces, Millot, por ejemplo, Catherine Millot hace un estudio sobre 16 transexuales en Francia, Sí. y lo que dice es que si no se sometían a un análisis previo, se despertaban de la operación y se enloquecían, se Se psicotizaban. Porque psicotizaban. es muy fuerte la impresión de que ya no tienes el órgano sexual, por más que lo desees. Claro. Tiene que hacerse todo un trabajo para tomar una decisión que es irreversible, además. Sí, sí, creo que eso es algo muy valioso, ¿no? O sea, como que a veces cuesta trabajo poder hablar o plantear estas cosas porque se tiene temor a ser juzgado como estoy en contra de la transexualidad, ¿no? Y en este caso es como poder decir, a ver, ¿cuándo sí es una opción y cómo sí es una opción, ¿no? Pero a través de un tratamiento, de un proceso, no olvidando esto tan valioso que es nuestra mente, ¿no? Las emociones que se ponen en juego. Pensaba ahorita que te escuchaba que incluso lo podemos pensar también, por ejemplo, en estas cirugías no estéticas, sino las cirugías que se utilizan para bajar de peso, ¿no? ¿Cómo tienen que ir de la mano de todo un proceso? Porque uno no puede de repente despertar sin ser uno mismo, ¿no? Es que tenemos, vamos a decir, dos cuerpos, el cuerpo psíquico y el cuerpo Exacto, físico. exacto. Y si se toma en cuenta ambos, tiene que haber un proceso elaborativo, porque la gordita que está así, por algo está así, y su Exacto. imagen corporal va a tender a regresar a lo anterior. Entonces, si no hay un trabajo previo, porque hay una pérdida de kilos, hay un duelo que se elabora en esta pérdida, por supuesto. finalmente sí puede volver a regresar a lo anterior y ya no puede volverse a operar, ¿eh? Y es muy radical, es una operación, bueno, hay varias formas, pero la más radical ya no hay regreso. Exacto, ¿no? Como podría ser justo en el caso que nos plantea Jennifer. Exacto, exacto, sí. Yo creo que el psicoanálisis por eso es tan valioso, porque es caso por caso, ¿no? Claro, claro, totalmente. O sea, cada caso pone a prueba toda la teoría. Exacto, exactamente, Sí. exactamente. Uh-huh. Qué valioso de verdad esto que nos ayudas a entender. Bueno, en realidad creo que es importante que le demos la seriedad que lleva, ¿no? No es nada más poderlo como tomar a la ligera, ¿no, Tere? No, claro. No, claro, yo creo que es muy importante que los padres estén educados para saber todo esto y puedan transmitir a sus hijos como ciertos valores, límites, cosas que los estructuren de una manera segura en la vida y no, digo, lo que menos uno aprende a hacer es padre, la verdad, uno como padre o como madre experimenta con sus hijos, ¿no? Sí, Entonces, cada quien hace, digamos, lo que puede con las herramientas psíquicas que tiene, ¿no? O sea, claro. Al final es cierto que existe la perversión, pero digamos, podríamos pensar que no es que voluntariamente quiera fastidiar la vida de un niño, ¿no? Al contrario, ¿no? Sí, pues sí. O si la madre entra en análisis, igual ya no entra en esa relación perversa con su hijo, ¿no? Claro, claro, como poder entender desde dónde se está armando, ¿no? Exacto, Uh-huh. exacto. A mí me parece Sí. también muy interesante esto porque justo nos decías al principio, ¿no? O sea, estamos hablando de esta madre como una función, estamos hablando de este padre como una función, donde al final del día si entendemos que es una función, también podemos entender pues que es algo necesario para armar la mente de un niño, ¿no? Sí, claro. Es básico. O sea, las funciones padre y madre son las que erotizan al niño, pero también lo separan de ese lugar en donde él se constituyó como sujeto sexuado. Claro, Hay donde una está ley que prohíbe limitado, ¿no? popular con tu madre o con tus hermanas o con tu padre. Entonces esa ley precisamente te lanza a la vida
a buscar una pareja y no a tu padre o no a tu madre. Y entonces eso es lo que rige los lugares de parentesco, ¿no? Los niveles. El abuelo es abuelo o el padre es padre porque no abusó de su hija o de su nieta, ¿no? Exacto. O sea, porque cuando hay abusos y perversiones de este tipo, lo que hacen es romper la estructura parental, romper la cadena. Entonces, ¿qué sería una hija de su propio padre, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sería? Sí, O de su claro. abuelo. Claro, Entonces se claro. rompe la estructura parental y se rompe la familia, obviamente, ¿no? Y lo difícil hacia donde se puede pensar eso, ¿no? Porque finalmente uno, digamos, se siente seguro, protegido, contenido por estas figuras, estas funciones tan importantes, ¿no? Y cómo, pues andaría uno casi que, digamos, sería muy fácil tener patologías severas si yo no estoy sintiendo que hay alguien que puede cuidarme, ¿no? Si yo no puedo interiorizar a alguien para cuidarme yo mismo. Claro, claro. Sí, esas figuras se interiorizan y luego uno ya es responsable de su propio cuerpo, de su propia vida, de sus propias decisiones. Exacto. Exacto. Sí. Sí, sí, la verdad es que creo que es súper interesante esto que nos cuentas, Tere. ¿Qué sería? O sea, tú decías hace un momento, ¿no? Hay una parte que tal vez podría ser muy bueno que el Estado la llevara, ¿no? Como que se hiciera cargo o pudiera estar, digamos, un poco más involucrado. Me parece que es lo que, hacia donde lo estás pensando. ¿Cuál sería esta parte que tú consideras que sería, pues, muy buena, ¿no? O valiosa para que pudiera entrar el Estado? Yo creo que valioso sería que el Estado pudiera entrar con gente formada en psicología, por ejemplo, en pláticas o abogados también, un equipo interdisciplinario que pudiera formarse para dar cursos a los padres primero y después un poco hacer un programa acotado y limitado para los distintos niveles de maduración de los niños, ¿no? No que se haga cargo totalmente, sino Claro. que se haga cargo de una parte como una materia en la escuela, nada más, Claro, ¿no? claro. Y esta parte, pues, indispensable, ¿no? Que sea gente capacitada. Por ahí a mí hasta me suena, digamos, un poquito corto pensar en un psicólogo, ¿no? Un psicólogo, pues, tiene tantas áreas de trabajo que luego ese se vuelve también un tema, ¿no? Uno puede encontrar un psicólogo organizacional de pronto ya dando terapia, ¿no? O tratando de Sí, ayudarle a otro a entender y dices, bueno, sí tenemos que ser cuidadosos porque estamos hablando de algo que nos sostiene, algo que estructura, ¿no? Y que vamos a ver el resultado en términos de cómo vivimos, ¿no? Qué tan saludables somos, no nada más como personas, qué tanto podemos ser saludables en términos sociales, ¿no, Tere? claro, claro, definitivo. Sí, sí, sí. Sí. Quiero enviar un saludo a, bueno, en Metepec, José Luis Muciño, a Tere Guadarrama, a Maite de Atela, a Irma Mini, a Ana Mata, a Erika Escobar. Muchísimas gracias por estar con nosotros, acompañándonos. Los invitamos a que nos comenten qué piensan, ¿no? ¿Qué les parece? También está por Sí. acá Lufer, Flor o Fruto, Vero Guadarrama, Ale Camacho, Daniel Gobea, Jen Argos Nayari, a Rocío Pereira, Lorena Lund, Juan Alberto, gracias a María Elena García, por supuesto Jennifer Ramírez, que por acá sí se animó un poco más a interactuar. Y es que creo que sí, ¿no? Este es un tema que de pronto yo hasta pensaría ahorita como que nos deja mudos, ¿no? Como que uno diría, ¿y qué opino, no? ¿Qué decir Sí. ante algo tan complejo? ¿Qué decir ante algo que de pronto pues está manejando, parece un poquito a la ligera, ¿no? Con poca responsabilidad, me parece. Sí, claro. Con responsabilidad, como dices tú, y la libertad con responsabilidad, pero la información también el conocimiento es poder. Entonces, si los padres, digamos, o son informados, digamos, en los sectores rurales, por ejemplo, Claro. o en los sectores menos, digamos, que tienen menos acceso a la educación, creo que Sí. sería muy importante hacer esta labor por gente que pueda como hacer dinámicas o procesos que ayuden a que esta gente, digamos, pueda pensar las cosas de manera diferente con sus hijos y poderlo transmitir, ¿no? Claro, y la verdad es que es algo
complejísimo, ¿no? Digamos, vemos en las zonas marginales, en las zonas rurales, ¿no? Vemos tanta violencia, vemos tanta poca idea de el incesto, por ejemplo, ¿no? Donde en algunos lugares incluso hay una comunidad que estudiaba por ahí el doctor Velasco, un psicoanalista, que decía, bueno, pues es que ahí si no hay un abuso por parte de algún familiar, la niña siente que no va a ser una mujer deseada hacia afuera, ¿no? Entonces, claro, hace mucha falta estar informados, estar preparados, comprender por qué las cosas, ¿no? Para poder justo tener una sociedad mucho Actuar con más responsabilidad. saludable. Exacto, y una sociedad mucho más saludable, ¿no? Sí, claro, claro, definitivo, ¿no? También Sí. está por acá María Chávez, un fuerte abrazo. Fabiola, muchísimas gracias por acompañarnos. Y sí, sí es un tema, Tere. Sí es un tema, la verdad es que yo te agradezco porque es como muy claro la información que nos das, nos dejas mudos, por ahí vemos el panel, ¿no? Pero sí creo que es algo, pues que vale la pena replantearnos, ¿no? Este video del papá, que por supuesto les voy a dejar acá la liga para que puedan verlo, es algo interesante, es un grito desesperado, ¿no? De un papá diciendo, esto no es legal por ningún lado, ¿no? O sea, esto no tiene pies y cabeza. Y luego escucharte a ti diciendo, mira, es que el Estado podría hacer un buen trabajo si se mete un poco, si está muy delimitado su espacio, si tiene gente capaz, pues también nos lleva a decir, Es el bueno, asegún. ¿cómo? Esos son los asegúnes, porque pues depende también de quiénes sean las gentes que den esta formación y cómo se organice. Visto desde este lugar de gente capacitada, ¿no? O Y sea, claramente, pues gente no. responsable, gente Claro. responsable, Que ¿no? para eso, pues es justo el tema de, tendría que haber de fondo las ganas de hacer una educación en términos de crecimiento social y no de manipulación social. Exacto. Porque como el padre dice en el video que vas a decirles que, dice, no nos meta su ideología. Sabemos que nuestros hijos necesitan educación sexual, necesitan saber, digo, de anatomía, pero no solo es anatomía y cómo el cuerpo funciona. La sexualidad tiene que ver con la relación con el otro, Por supuesto. cómo los niños se relacionan con las niñas, los temores adolescentes. Yo creo que a manera de talleres sería padrísimo que pudieran hablar, no un taller terapéutico, pero sí un taller con límites, tipo grupo operativo, en donde los niños y chavitos pudieran hablar y dar sus opiniones para crear un conocimiento por todos, pero es creación de conocimiento, no imposición de una ideología, como decía este papá. Tiene toda la razón. La ideología no tiene que entrar en la educación. No, no, por supuesto. No, no, y nos vendría, digamos, a hacer un daño terrible, ¿no? Exacto, exacto. Y los efectos que esto puede tener a futuro en el desarrollo de los niños, pues es muy grave, ¿no? Claro, claro, pero el desarrollo de los niños es todo, es la sociedad, es el país que vamos a tener, al final del día no es como pensar en un sector como se está planteando, ¿no? Son los niños, no, son los niños que se traducen todo, ¿no? Se traducen, claro, y niños confundidos, que ya no van a formar una familia porque no saben si quieren ser niños o niñas, o niños confundidos, confusos. Digo, lo Claro. único que vas a generar es una bola de pacientes neuróticos que van a necesitar tratamiento. En el mejor de los casos, Tere. Sí, exacto. Neuróticos en el mejor de los casos, ¿no? Claro, claro, Y Jennifer claro. dice algo bien interesante, ¿no? Pues sí, un psicoanalista en cada escuela. Y me suena hasta poquito, Jennifer, ¿no? Habiendo escuelas con miles de turnos y miles de alumnos, ¿no? Uno dice, ching, bueno, pues sí, ya mínimo un psicoanalista en cada escuela vendría bien, ¿no? Sí, creo que es importantísimo, ¿no? Que podamos tomarnos en serio esto, que podamos pensar en serio en esto, que nos demos cuenta que no es nada más un estar a favor o estar en contra desde un lugar como de berrinche, como de estar en contra, ¿no? Sino que realmente es algo que todos tendríamos que plantearnos porque impacta en nuestra sociedad
impacta en lo que es nuestro país, ¿no? En lo que se está convirtiendo o lo que se podría estar convirtiendo y cómo nos puede poner en un gran riesgo a todos, ¿no? O sea, es nuestra obligación y nuestra responsabilidad cuidar a los niños, proteger a los niños que no pueden hacerlo aún, ¿no? Claro, claro, como decía un psiquiatra, los niños en México, no todos, ¿verdad? Los niños marginados en México son los marginados de los marginados de los marginados, son la base de la pirámide. Y Claro. esos niños, por ejemplo, ¿qué vida tienen? Digo, tienen horribles vidas que finalmente no pueden ni resolver lo básico. ¿Cuál educación sexual, no? O sea, finalmente la vida es la que los educa y los daña también, ¿no? Sí, qué difícil y qué dura realidad, ¿no, Tere? Sí, exacto. Yo creo que hay otras cosas a las que se podría dedicar mejor gobernación a estar Sin imponiendo este lugar a tipo dudas. de ideología de género que no benefician a nadie y sí confunden, ¿no? Sobre todo eso, que sí confunden y cuando hay tantas cosas tan valiosas por hacer, ¿no? Creo que hay muchas otras Mucho por formas hacer. lindas para poder ayudar a los niños, ¿no? Si esta es lo que va de fondo, creo que hay muchas formas muy buenas de poder darle a los niños mejor vida, mejor calidad, mejores espacios, ¿no? Claro, programas que podrían funcionar padrísimo, ¿no? Ujú, ujú. Pero si la 4T tuviera, bueno, ya estamos hablando de política, pero tuviera intenciones buenas, o, ¿me entiendes? Como algo positivo, ¿no? Algo lindo que ofrecer, ¿no? Exacto. Algo lindo que ofrecer a la gente y a México, ¿no? A nuestro país. Definitivamente. Y Entonces bueno, creo pues que los está niños bien no es un oponerse. tema leve, ¿no? ¿Perdón? Que está bien oponerse. Cuando hay Claro, una imposición de esta naturaleza, hay que alzar la voz, hay que decir no estamos de acuerdo, o si estamos de acuerdo, bajo qué condiciones. claro, No se puede claro. borrar a los padres como si fueran nada, ¿no? O sea, Claro, una figura tan importante, ¿no? Resulta hasta difícil de pensar. exacto, exacto. Es casi Sí, una psicosis, ¿no? impensable. Pensar, sí, Sí. claro, pensar que las funciones de padre y madre no existen es enloquecedor, me parece, ¿no? Sí, o que el Estado se haga cargo de todo, ¿no? Incluso de la educación sexual y de la educación de la educación en todos los sentidos. O sea, no me parece que sea viable en una sociedad democrática. Claro. Está por acá, Jennifer también nos dice, incluso ayudarían estos talleres a que los niños entiendan que no solo se trata de vagina o pene, sino de mi relación con el otro y se abordaría Exacto, también el famoso bullying. Es una forma agresiva de relacionarse. Súper valioso, ¿no? Porque es cierto, o sea, no son pedazos de nosotros, sino es justamente todo el vínculo lo que está en juego, ¿no? No es nada claro, más una parte de mi cuerpo, no es hacerme la manicura diferente, ¿no? Estamos hablando de cómo pues te va a trastocar toda la vida, ¿no? claro, claro. Y sobre todo es como rescatar la dignidad del niño y la capacidad de pensar y de crear del niño. Los Claro. talleres es una forma de educar en donde los niños a partir de sus propias reflexiones pueden llegar a conclusiones y aprendizajes. Una Sí, elaboración propia que les hace seres pensantes, independientes, no niños sometidos y callados, ¿no? Que lo claro. único que quieren es obedezcan y cállense. Sí, ¿cuál crecimiento? Exacto, qué riesgo, ¿no? claro, Pues la verdad es que claro. yo te agradezco muchísimo, Tere, esto que nos has venido a platicar hoy. La verdad es que siempre que has estado por acá ha sido muy enriquecedor. Gracias, Sol. Muchas gracias. Espero que puedas estar acá de regreso con nosotros y que podamos seguir platicando de estos temas tan interesantes que por supuesto pues nos ayudan justo a eso, ¿no? A un crecimiento social, familiar, personal, ¿no? Donde uno puede verdaderamente aspirar a una mejor vida, no nada más en términos, justo decíamos ahora, no estamos hablando de política, no nada más en términos políticos, no nada más en términos de Estado, pero entendiendo que el individuo conforma eso, ¿no? Si somos una sociedad más sana, tenemos un país Claro, más sano, ¿no? claro. Sí, qué valioso tu programa, Olga, que en donde pueda hablar gentes diferentes, con diferentes formaciones, para un poco discutir estos temas tan importantes, ¿no? Que nos tocan a todos.
Nos tocan a todos, Tere, nos tocan a todos y que nos puedan ayudar especialistas justo, ¿no? A decir, bueno, ¿y por qué estaríamos en contra? ¿Qué podría pasar? ¿No? Qué interesante, qué interesante de verdad. Pues yo te agradezco muchísimo, Tere. Espero que nuevamente puedas estar por acá de regreso muy pronto. Muy pronto, Olga, gracias. ¿Y te gustaría cerrar claro. con algo? ¿Mande? ¿Te gustaría cerrar con algo? Pues que, bueno, que yo creo que es importante reflexionar y cuestionar y que el poder absoluto no impere, sino poder cuestionar al poder absoluto para poder ser seres pensantes que se oponen a todas las arbitrariedades que un Estado podría ejercer sobre los sujetos, básicamente. Claro, ¿Sí? claro. Suena cualquier cosa, no es cualquier cosa, pero la verdad, ojalá que así sea. Muchísimas gracias, Tere. Muchas gracias a todos los que nos hicieron favor de acompañar, por supuesto a quienes estuvieron participando en nuestro panel. Si tú consideras que este video puede ayudar a alguien a reflexionar sobre este tema que es tan valioso que Tere nos viene a platicar, pues te agradeceremos mucho que compartas este material. Yo te recuerdo que estás en Frecuencia Interactiva, esto es El Diván y la Luna, y estamos muy cerca de tener nuestro primer foro de reflexiones hablando de depresión que se va a llevar a cabo el 28, 29 y 30 de agosto. Esperamos a tener una transmisión continua durante estos 3 días, vamos a tener diferentes ponentes, esperamos que te puedas conectar. No dejes de seguir la programación de Frecuencia Interactiva. Muchísimas gracias a todos, que pasen una excelente noche. Buenas noches, gracias, Olga. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Dame un segundito. Estoy parando transmisión, permíteme. Listo. ¿No? Listo. Ok, Olga, Ya salimos. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? ¿Cómo te sentiste? Ya no te oigo. Ah, claro, no te oigo porque te marco a tu teléfono.